Bueno, lo prometido es deuda. Claudio Gallo, que vino un poquito más tarde hoy con justificaciones, lo dejamos venir un poco más tarde, tiene una investigación que ha hecho, como la que él nos tiene acostumbrado a hacer, y tiene que ver con esto de... Nosotros no le encontramos mucho la vuelta al título, pero por ahí un título parecido a lo que él va a contar es esto que tiene que ver con la nueva forma de dominación hacia los pueblos, ¿no? Cómo de a poco el capitalismo, el imperialismo, el neoliberalismo, el progresismo también, que no se queda atrás, le va buscando la vuelta hacia la dominación y los pueblos siempre de alguna forma lo sufren. Bueno, no hablo más y toda la palabra a partir de ahora es de Claudio Gallo. Hubo una época en la cual, ahí me acomodó el micrófono, gracias chicos. Hubo una época en la cual los golpes de Estado con generales y tanques y soldados en la calle y estado de sitio y ametralladoras por todos lados era la contracara de lo que comúnmente se llamaba democracia. Los golpes de Estado lo que hacían era suprimir el Parlamento, suprimir el Poder Judicial y gobernar los países con el solo impulso de las armas, destruyendo o dejando de lado todo tipo de legalidad, inclusive la propia legalidad burguesa que tantas veces facilitaba la explotación y la opresión de los pueblos. Sin embargo, después de varias décadas de practicar este tipo de aventuras, las clases dominantes lo que generaron fue una increíble resistencia popular en toda América Latina. Y surgieron los partidos y organizaciones revolucionarias, los movimientos guerrilleros, los curas del tercer mundo, los intelectuales revolucionarios, etcétera, etcétera. Y como saldo de todo esto, evidentemente, las clases dominantes de América Latina, impulsadas por el imperialismo norteamericano, se dieron cuenta de que había que encontrar otra manera de oprimir a los pueblos y otra manera de garantizar las superganancias de los monopolios, de las corporaciones. Y que había que darle una vuelta de tuerca más a esa opresión. Paralelamente con esto, a partir de la caída del muro de Berlín en la década del 90 y del muro de Beijing también, fue creciendo en todo el mundo una derecha ultraconservadora, ultra neoliberal, que fue ganando lastimosamente a sectores del movimiento de masas que fueron cooptados por la ideología de las clases dominantes. Y entonces la derecha internacional decidió ir por todo. Ir por todo significó y significa imponer una nueva legalidad. Una legalidad garantizada por un poder judicial corrupto
y por un parlamento absolutamente domesticado y al servicio de los intereses imperiales. A partir de allí se comenzó a elaborar lo que se está denominando en algunos círculos de la intelectualidad de izquierda el Plan Cóndor II. O sea, los llamados golpes blandos, que son golpes de Estado en donde un sector de la institucionalidad republicana, amparándose en ciertos vericuetos de la legalidad burguesa, destituye presidentes acusándolos de corrupción, acusándolos de violar el Estado de Derecho, para imponer nuevos modelos, nuevos y viejos modelos neoliberales que no solo oprimen económicamente a los pueblos, sino que además establecen la legalidad de la utilización del aparato represivo bajo cualquier circunstancia y de la manera más despiadada. En los últimos 10 años hemos asistido a algunos de estos golpes de Estado blandos. Esto que yo les cuento es una interpretación. Algunos dicen que los golpes blandos no existen y que en realidad es simplemente una pelea entre sectores de las clases dominantes en las cuales el pueblo no participa ni tiene por qué participar. Pero lo cierto es que en los últimos 10 años, en varios países de América Latina, se han dado el desplazamiento de presidentes que han sido votados, que han ganado en las urnas y que después los jueces y los parlamentarios de derecha han logrado desplazarlo. El primer caso es el de Fernando Lugo en Paraguay, que en el año 2012 fue desplazado por el Poder Judicial de su país y por el Parlamento y reemplazado por Federico Franco, el vicepresidente. El segundo caso, quizás el más conocido, es el de Dilma Rousseff en Brasil. Dilma Rousseff fue acusada de corrupción, fue desplazada por el vicepresidente Michel Temer, lo que dio lugar después al nacimiento del bolsonarismo, la ultraderecha en el poder y todo lo que eso conocemos. Un caso sintomático es el de Rafael Correa en Ecuador. A Rafael Correa lo acusaron de todo menos de violar niños. Corrupto, asesino, genocida, delincuente de toda la haya. Lograron arrinconarlo, lograron desacreditarlo y lograron expulsarlo del gobierno. Y hoy Correa está asilado en la embajada de Bélgica, ¿no?, como un refugiado político más. Particularmente se ensañaron con la República Bolivariana de Venezuela, en donde en una audaz combinación de rebelión civil con poder judicial, con Corte Suprema de Justicia, con Parlamento de derecha, intentaron arrinconar a Nicolás Maduro y en gran parte lo consiguieron y en gran parte lo consiguen. Hoy Venezuela está bloqueada por el imperialismo norteamericano, no entra absolutamente nada, excepto en los últimos meses, gracias, entre comillas, a la guerra entre Ucrania y Rusia, un pequeño rebrote del comercio de petróleo. Y por último tenemos el caso de Pedro Castillo,
recientemente desplazado el gobierno de Perú por Dina Boluarte, la vicepresidenta, acusándolo de ser poco menos que el ahijado de Lenin, ¿no? Un tipo de izquierda que quería terminar con la propiedad privada, que quería terminar con el latifundio y no sé con qué. Bueno, también lo acusaron de corrupción, también lo acusaron de inepto, también lo acusaron de querer cerrar el Parlamento, cosa que hubiera sido muy buena ya que la mitad del pueblo peruano reclamaba que cerraran el Parlamento, y hoy Pedro Castillo está preso. Y vemos que en Argentina también pasan cosas parecidas, ¿no? El caso de Argentina es un caso muy particular porque la ultraderecha de este país ha llegado a ponerle una pistola en la cabeza a la vicepresidenta del país. Esto no significa que uno haga la defensa ni de Cristina Fernández, ni de Alberto Fernández, ni de este gobierno, que es un gobierno consecuente con la defensa de los intereses de las clases dominantes. Esto creo que ha quedado claro, que lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa. Pero el simple hecho de ponerle una pistola en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación y que eso no se investigue como debió y como debe ser investigado, más toda la andanada de resoluciones de un poder judicial que permanentemente atropella los derechos del pueblo, hablan de un poder judicial y de un parlamento que lo que pretende es reformular los términos de la dominación en Argentina y en América Latina. Claro, uno diría, bueno, qué mal vienen las cosas, ¿no? Qué bajón. Sin embargo, en los últimos años, yo diría los últimos 4 o 5 años, como respuesta al ascenso del neoliberalismo, han surgido en América Latina una serie de rebeliones populares que lo que demuestran es que las clases dominantes no se las están llevando de arriba. Y vamos a hablar de la rebelión popular del pueblo chileno contra Piñera en los últimos tiempos de su gobierno y de la rebelión popular que está existiendo hoy en germen, en Chile, contra el gobierno de Boric, que a poco de asumir demostró ser en parte una continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, reprimiendo a los mapuches, reprimiendo a los estudiantes, ¿no? Sosteniendo que, bueno, que él era muy democrático, pero la propiedad privada de los medios de producción, le hace del latifundio, le hace los grandes bancos, las grandes corporaciones no la iba a tocar. Y también la rebelión popular en Ecuador contra Lasso, ¿no? Otro presidente hambreador, otro presidente que aplicó un programa neoliberal de privatizaciones, de rebaja de salarios, de rebaja de jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué hablar, qué decir de la gigantesca rebelión popular en Colombia, en las postrimerías del gobierno de Iván Duque, en donde el pueblo colombiano salió a la calle a enfrentarse con el aparato represivo, lo cual posibilitó, en cierta forma, que Petro llegara al gobierno, un candidato, entre comillas, de centroizquierda, que ahora está demostrando que no es de centroizquierda, que también está corrido hacia la derecha, porque todos estos tipos ascienden por la izquierda y después van bajando por el otro lado, ¿no? O sea, todos estos tipos, bueno, dicen, nosotros somos mejores, pero después cuando están arriba son iguales o muy parecidos. Un pensador argentino decía, se suben al caballo por izquierda y bajan por la derecha. Y bajan por la derecha. Y también hablamos de la rebelión popular en Perú.
O sea, esta intentona golpista que ya está siendo concretada por Dina Boluarte con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, está chocando frontalmente contra la resistencia del pueblo peruano, que está en la calle enfrentando la represión, enfrentando el ejército y diciéndole que quiere la libertad de Pedro Castillo y su restitución en el gobierno. No es que Pedro Castillo sea un revolucionario ni va a hacer nada que sea realmente importante. Ya lo dijo también Pedro Castillo cuando asumió hace un año, dijo: nosotros queremos reforma agraria, pero sin confiscar nada y sin expropiar nada. No sé qué clase de reforma agraria quería, habría que investigarlo, ¿no? Pero bueno, pero es un presidente que ha sido derrocado por la derecha. Y también tendríamos que hablar como contrapartida a todo el lawfare, a toda la pudrición del sistema judicial y el parlamento y las falsas noticias y el juicio contra Cristina Fernández y el no juicio, etcétera, 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 como una avant-premier de lo que va a venir, porque eso significa una avant-premier, lo que está por venir, una muestra chiquitita. Podemos hablar de la rebelión en Chubut contra la mega minería el año pasado, ¿no? Cuando todo el mundo estaba pendiente de si votaban o no votaban en el presupuesto y cuánto le correspondía a cada paquete, el pueblo chubutense se estaba rebelando contra la mega minería de Arcioni, Mazzoni y compañía. O sea que hay dos grandes corrientes en América Latina, una que pretende imponer un nuevo modelo neoliberal en donde las clases dominantes gobiernen de manera mucho más directa a través del Poder Judicial y a través del Parlamento, en donde si el presidente quiere otra cosa, se lo saca y punto. Y por otro lado, una marea de rebeliones populares que viene con todos los obstáculos y con todas las idas y vueltas, los avances y retrocesos, pero que se viene imponiendo como una constante en América Latina. O sea, América Latina no es una región en donde las clases dominantes hacen lo que quieren y por abajo no pasa nada, ¿no? Y por abajo está todo calmo, hay una calma chicha, los pueblos no se rebelan, no. Los pueblos se rebelan permanentemente contra estas intentonas. Y bueno, como siempre, la página está abierta y vamos por más, ¿no? Vamos por un 2023 de grandes rebeliones populares y de grandes luchas. Muy bien. Sí, un poco para sumar a lo que decía Gallo, rebeliones populares que a los pueblos no les salen gratis, ¿no? Siempre pagan con vida. Podemos hablar también de las rebeliones populares en Chile, donde muchísimos jóvenes y personas han quedado ciegas, tuertas, han perdido ojos, han perdido la vida. Se han visto por la televisión cómo los patrulleros atropellaban a la gente ahí y los carabineros abiertamente mataban a la gente en público sin ningún problema, ¿no? Y en todos lados las rebeliones populares tienen su costo. En Chubut no tuvimos que sufrir por ahí ninguna víctima fatal, pero sí tuvo que sufrir la gente chubutense los castigos de un sistema que cuando uno se rebela intenta aleccionar todo el tiempo, ¿no? Ahí están con causas judiciales, la gente que ha salido a la calle a pelear por el bienestar de la provincia, del país, o de la población, por la no contaminación, para que no destruyan el país. Bueno, ahora tienen causas judiciales y tienen que afrontar pérdida de trabajo, incluso prisión y un montón de otras cosas más. Bueno, a los pueblos no les salen gratis las rebeliones, pero así todos los pueblos se siguen rebelando ante un sistema que es, por supuesto, totalmente opresor y aleccionador todo el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo? No, que me resonó el comienzo principalmente, ¿no? Esta cuestión de la nueva dominación. Tiene mucho que ver con Antonio Gramsci, hablaba de eso, ¿no? Un autor de la época de Mussolini. Ya empezábamos a ver atisbos de una dominación más que ideológica, tal vez, ¿no? De una dominación que ya no es explícita y sino que va por debajo de la tierra actuando, ¿no? Sutilmente. Entonces
me parece que incluso es algo que tiene... Es algo muy particular del escenario actual, pero que tiene una raíz en dictaduras de gran escala, ¿no? Tenemos la historia bastante pesada. Claro, sí, sin ninguna duda. Gramsci que decía que odiaba a los indiferentes porque no participaban y son parte de lo que nos pasa, ¿no? Como bueno, hablábamos el otro día del que calla otorga y ese tipo de cosas.